Ha habido un par de problemas técnicos, pero ya podemos empezar. Buenos días, mi nombre es Gustavo Vélez. Vamos a hablar los próximos 50 minutos sobre reportajes en Microsoft Office 365. Estas son diapositivas de la organización que ustedes deberían ver. Yo soy MVP de Office Apps y Services, y aquí tienen también mi dirección de email por si tienen algún momento, si tienen preguntas, cuestiones, inquietudes, lo que se les ocurra. Lo que vamos a ver en los próximos minutos es, primero que todo, por qué son importantes los reportes. Luego miramos qué tipo de reportes se pueden ver por defecto en Office Microsoft 365, qué podemos obtener por medio de programación con Microsoft Graph, lo que viene en camino, lo que Microsoft está preparando en cuanto a reportes y las conclusiones. Comencemos por el principio. ¿Por qué son importantes los reportes en el sistema de Office? Especialmente en este tiempo en el que estamos prácticamente todos en todo el mundo trabajando remotamente. Reportajes es crucial, es mucho más importante que en otras épocas, porque los administradores y las personas responsables de las empresas necesitan saber cómo está trabajando la gente remotamente. ¿Está la gente trabajando remotamente? La primera pregunta. ¿Y están trabajando remotamente de una forma correcta? Necesitamos contestar estas preguntas para saber si la gente necesita más entrenamiento, si necesitamos popularizar las opciones que tenemos en Office para que la gente pueda trabajar de forma más eficiente, haciendo uso de todas las opciones que hay en el sistema. Al lado derecho hay dos gráficas interesantes. Uno de mis clientes, trabajo con una empresa que no es muy grande, pero tampoco muy pequeña. Tiene aproximadamente 25,000 puestos de trabajo en Office 365. Y desde hace 2 años estamos intentando hacer que la gente utilice más el sistema, utilice más, en el caso de las dos gráficas, utilice más Teams. Como pueden ver, al principio de la gráfica de arriba, el uso de Teams iba creciendo cada vez más, cada mes un poquito más, cada semana un poquito más. O sea, estábamos haciendo un buen trabajo. Y de un momento a otro llegó la cuarentena y ven que la curva se dispara de una semana a la siguiente. De hecho, el uso de Teams en la empresa creció 750% de una semana a la siguiente. En la gráfica de arriba se ve el uso de componentes de Teams en general, y se ve que la primera semana después de la cuarentena la gente dudaba un poquito de cómo utilizar el sistema, de cuáles eran las posibilidades. Pero luego en las semanas siguientes la curva se estabiliza y se ve que la gente aprendió a utilizar el sistema rápidamente y lo utilizaba sin grandes problemas. La curva de abajo, la segunda curva, la de la esquina inferior derecha, es también relacionada con Teams, pero es sobre llamadas y reuniones. La curva de llamadas es la verde y la de reuniones es la café. Se ve instantáneamente que la gente no estaba utilizando ni llamadas ni reuniones de Teams antes de la cuarentena, pero la primera semana de cuarentena todo el mundo empezó a utilizar ambas posibilidades. La curva verde es la de llamadas y vemos que la primera semana de cuarentena hubo muchas más llamadas, muchas más no, pero hubo más llamadas que reuniones.
Luego la segunda semana se emparejan, la tercera semana también, y el uso crece cada vez más. Y luego las llamadas se estabilizan y las reuniones empiezan a crecer más. Este es el tipo de información que queremos ver con reportajes. Porque aquí podemos ver, por ejemplo, que la gente no entiende correctamente cómo es, no entiende cómo es el uso correcto de llamadas, qué se puede hacer con llamadas. Entonces, unos cuantos usuarios entendieron rápidamente, pero los otros usuarios que empezaron a usar el sistema después ya no captaban bien. Eso me indica, o nos indicaba, que necesitábamos hacer más entrenamiento para la funcionalidad de llamadas. Pero también nos indicaba que, por ejemplo, el uso básico de Teams, la gente lo entiende intuitivamente, pero la parte de llamadas, de chat y de reuniones era más difícil para entender. De nuevo, esto se puede ver por reporting, esto se puede ver, es importante de ver para hacer que los usuarios entiendan el sistema y lo utilicen correctamente. ¿Qué tenemos de reportajes por defecto en Office 365? Los reportajes desafortunadamente están repartidos en 3 sitios. Tenemos reportes generales, tenemos una parte de reportes en la parte de security y tenemos reportes de Teams que están separados. Este es un tenant de Office 365. Completamente por defecto, no tiene nada de personalizaciones. Y aquí vemos en el centro administrativo de Microsoft 365, hay una sección que se llama reportes y tenemos la parte de, uso del sistema. Primero que todo, podemos escoger entre un periodo de 7 días, 30 días, 90 o 180 días. No podemos hacer reportes de un día, de cada día, por ejemplo, y no podemos hacer reportes de más allá de 180 días. Aquí se puede seleccionar qué tipo de reportes se quieren ver. Y cada reporte tiene además una serie de tarjetas con algo de información más específica. Aquí vemos, por ejemplo, el uso de Exchange, el uso de actividad de email y me da inmediatamente las estadísticas. También los detalles de las personas, cuántos emails han sido leídos, enviados, no han sido leídos y demás. Los reportajes se pueden exportar como CSV. Tenemos una parte en la parte de seguridad. Hay otro reportaje que tiene que ver más con la seguridad del sistema mismo, que son los Security Score. Son estos reportajes que me indican, basado en los estándares de Microsoft, cómo está configurado mi tenant. ¿Está configurado de una forma segura? ¿Se necesita hacer algo más para mejorar la seguridad del sistema? Y el tercer tipo de reportajes que tenemos es en Teams, que es nuevo. En el centro de administración de Teams está la parte de análisis y reportajes y aquí tenemos los reportes de uso de Teams, que funciona de una forma diferente a la que vimos en la parte general. Aquí hay que escoger el tipo de reporte, hay que escoger el espacio de tiempo y hay que apretar un botón más para obtener las estadísticas. Esta parte de Teams es nueva, está cambiando rápidamente y todavía se puede ver algo en la parte central por medio de la parte de SharePoint.
Entonces, tenemos como primera medida, tenemos los reportes por defecto que se pueden ver en Office 365 en estos 3 sitios. Pero también tenemos otro tipo de reportes en 365 que son generados por medio de Power BI. Si vamos desde la parte de uso, en el centro administrativo de Microsoft 365, aquí hay una tarjeta que me permite ir a los reportes generados y analizados por medio de Power BI. Este sistema hay que configurarlo primero, la primera vez que se utiliza, pero la configuración es apretar un botón simplemente. Y me lleva a la parte de BI en donde tengo los reportes. Tenemos reportes de este tipo, que son típicos reportes de Power BI, en donde las gráficas son dinámicas y podemos visualizar fácilmente qué está pasando con el sistema. Estas gráficas se generan automáticamente en base a los datos de Office. Se puede especificar cada cuánto se generan. Se puede especificar, no se puede especificar el tipo de reportes que se generan aquí, pero se pueden generar por separado. Luego lo miramos un poquito. Por ejemplo, los reportes de OneDrive y demás. Para ver estos reportes de Power BI no se necesitan licencias extras, pero si se quieren integrar las gráficas en, por ejemplo, una página de SharePoint, sí se necesitan licencias de Power BI para poderlo hacer. Entonces, ese es el segundo tipo de reportes por defecto en Office 365. Pero no nos interesa solamente lo que pasa por defecto en Office 365 con los reportes, porque si eso fuera todo, en 15 minutos habríamos terminado la charla. Lo más interesante es del sistema de reportes es que todo el sistema está expuesto por medio de Microsoft Graph, de tal forma que lo podamos programar y que podamos extraer los reportes programáticamente. Microsoft Graph es el sistema unificado de APIs, de las interfaces de programación para Office 365 y para Azure AD. Son APIs que funcionan por medio de REST, o sea, pueden ser llamados desde cualquier tecnología, no es solamente para tecnologías de Microsoft. En este momento hay 20 endpoints en el API que se pueden utilizar para crear reportes en base a los datos recopilados para grupos Teams, Outlook, para la administración, para OneDrive, SharePoint, Skype for Business y Yammer. La especificación completa del API la pueden encontrar en este URL. Y aquí ven una gráfica de lo que es la especificación de uno de ellos. Allí están las funciones, los parámetros para llamar los endpoints, los métodos, cómo debe ser el request y qué tipo de response se puede esperar. Como todo lo que se hace con Microsoft Graph, la autenticación se implementa por medio de una app registration, una registración de aplicación en el Azure directorio activo. ¿Cómo se hace eso? Es muy sencillo, es muy sencillo y es indispensable hacerlo, es un requisito indispensable. Desde la administración central,
Desde la administración central de Microsoft Office vamos a la administración central de Azure AD, y desde este botón de Azure AD hay una sección aquí abajo, estoy en la pantalla correcta, sí, que dice App Registration. Y en App Registration podemos crear una nueva registración. Tenemos que hacer 3 cosas para crear una registración. Tenemos que crear la identidad del registro. Es esta pantalla primera que estamos haciendo. A la identidad tenemos que acoplarle un secreto y después tenemos que darle permisos a la identidad. La identidad me requiere un nombre. Vamos a darle un nombre muy original. El nombre no es importante, el nombre es solamente para saber qué tipo de registro es. Luego tenemos 3 posibilidades para acoplarlo a un tipo de account. En este caso vamos a acoplarlo al tenant completo y escogemos aquí la opción por defecto que es web y esta casilla se puede dejar limpia. Si apretamos el botón de registro, se crea la identidad de la aplicación de registro. O sea, ya tenemos una identidad y esa identidad es este valor que hay aquí, que es el Application ID, es un UID, y este es un dato que hay que guardar porque lo necesitamos luego. Cuando ya tenemos una identidad, necesitamos crearle un secreto. Tenemos aquí esta sección de certificados y secretos, en donde podemos crear un nuevo secreto. Al secreto hay que darle un nombre, no es importante uno. Podemos decir cuánto tiempo de validez tiene ese secreto, en este caso es 1 año, 2 años o que no expira nunca. El nombre no es importante, es solamente para saber qué tipo de secreto es. Cuando lo creamos, me produce aquí el valor. Es muy importante este valor guardarlo en algún sitio porque después no tenemos forma de recuperarlo. Una identidad puede tener muchos secretos, lo que es bueno porque si a una identidad hacemos que la utilicen diferentes clientes, diferentes programas, siempre podemos asignarle a cada uno de los programas un secreto diferente. Cuando no queremos que la aplicación o el cliente utilice más la identidad, simplemente eliminamos el secreto y se le quita el acceso a la identidad de esa forma. Entonces ya tenemos una identidad creada y tenemos un secreto creado y tenemos los 2 datos guardados en algún sitio. Ahora lo que nos falta es asignarle permisos a esa identidad, porque la identidad hasta este momento no tiene permisos para hacer nada dentro del sistema. ¿Cómo lo hacemos? Desde esta sección de API Permissions agregamos un permiso. Tenemos muchos tipos diferentes de permisos dentro de Azure y en este momento lo que nos interesa es darle un permiso permisos para Microsoft Graph, que es lo que vamos a utilizar luego. Entre estas 2 opciones utilizamos la opción de aplicar permisos para la aplicación. Y aquí me sale toda la lista de permisos que puedo dar. En nuestro caso vamos a usar para reportes y vamos a hacer que esta registro de aplicación pueda tener acceso a todos los reportes para lectura. Si utilizamos el botón de agregar permisos, vemos aquí que esta aplicación tiene desde este momento acceso a todos los reportes como lectura. Hay que utilizar por última vez un botón más, que es el garantizar consentimiento de Contoso para que la aplicación lo utilice y hay que decirle que yes. En este momento ya vemos que el estatus es
la aplicación tiene derecho a utilizar los reportes del sistema. Entonces son tres cosas que tenemos que hacer para crear una aplicación de registro: darle una identidad, crear un secreto y asignarle permisos. Cuando ya tenemos la aplicación registrada en Azure AD, la podemos utilizar para darle acceso a nuestros programas o aplicaciones. Aquí tenemos una aplicación que es es una aplicación de consola de C#, que me va a dar acceso a los reportes de Office 365 por medio de Graph. Veamos esta aplicación. Es una aplicación de consola. Es una aplicación muy sencilla. Habíamos dicho al principio que toda la interacción de Graph es por medio de REST, por llamadas REST. Una llamada REST no es más que un URL al que se le asignan ciertos parámetros y ciertos encabezados. Todas las llamadas a Graph tienen dos pasos obligatorios. El primero es obtener el token de Azure que me autoriza a utilizar a Graph. Y el segundo paso es hacer la llamada a Graph por medio, entregándole la autorización de Azure. Para trabajar con REST, estoy utilizando en esta aplicación un framework que se llama REST Sharp. Lo podemos ver en los paquetes de NuGet. Hay este paquete que me simplifica considerablemente las llamadas a REST. No es indispensable utilizarlo, pero yo lo utilizo siempre porque cosas que me requieren normalmente 10 o 20 líneas de código para hacer una llamada REST por medio de un cliente, con REST Sharp lo puedo hacer en 2 líneas de código. Como decíamos, lo primero que hay que hacer es obtener el token de Azure. Para obtener el token necesitamos el cliente ID, el identificador del cliente y el secreto del cliente, que es lo que acabamos de hacer hace un momento en registro de la aplicación en Azure AD. Y necesitamos el dominio del tenant. En este caso tenemos todos los datos en el app config. Como pueden ver aquí, este es el identificador del cliente, o sea, la identidad. Y este es el secreto creado. Y este es el dominio de mi tenant de Office. Necesito dos valores, dos variables. La primera es el URL donde me voy a loguear, que es el que me va a permitir el acceso. Y el segundo URL es el entry point de Graph, que lo necesito para hacer mis llamadas al sistema. Con estos valores, me creo un URL que es basado en la autenticación el URL de autenticación de Microsoft, con el nombre del tenant y con el tipo de autenticación que quiero utilizar. En este caso es OAuth 2. Por medio de REST Sharp creo un cliente del tipo REST cliente y creo una request, una consulta a mi sistema de REST, en donde le envío el URL que he creado para loguearme y le digo que quiero utilizar un método de post. Le indico
le creo un header en el content type, creo un content type en el header, indicándole que le voy a enviar un URL determinado, y le envío en el body los datos sobre el identificador del cliente, la identidad, el secreto. Le digo que quiero utilizar credenciales de cliente y le digo que quiero utilizarlo solamente para este URL, o sea, el claim. Le estoy diciendo que lo voy a utilizar para Graph solamente. Con esos datos le incluyo al body, le incluyo mi parámetro y ejecuto la llamada a REST por medio del request que acabo de crear. AD me envía una cadena en forma de JSON, y esa cadena la convierto, la deserializo hacia un objeto para poderlo manipular más fácilmente, y el objeto es definido de esta forma, en donde tenemos el token de acceso, el tipo del token y los datos de cuándo el token va a expirar y el tipo de recurso que voy a utilizar. Obtenido el token, hago ahora sí la llamada a Graph, indicándole un query de Graph, que lo vemos en un momento, y mandándole el token. Esta llamada también es hecha por medio de REST Sharp, o sea que es exactamente igual a la que vimos anteriormente. Creo el cliente, creo una request en donde le doy el URL y en este caso le doy un método de get. Le envío un encabezado que se llama autorización, y en la autorización le mando el tipo de token que voy a utilizar y el valor del token que me dio Azure AD. Ejecuto la llamada y en este caso estoy salvando lo que me envía Graph en un archivo que se va a llamar result text CSV, que es un archivo de Excel. De hecho, si es un reporte, en cualquier otro caso lo guardo como un texto. Veamos qué pasa aquí. Estoy utilizando este query de Graph que me dice: deme todo el uso de OneDrive por account, por cuenta de usuario, con todos los detalles, y en un periodo de una semana. Este es el query, esta es la consulta que le estoy enviando a Graph. Cuando ejecuto este programa, veo aquí que el token que me ha enviado de regreso Azure, veo que es un token del tipo bearer, que mi recurso es Graph, y este es el valor del token. Este es un token encriptado del que se pueden extraer algunos datos, como por ejemplo el momento de expiración en el que el token expira. Teniendo el token, se lo envío a la consulta de Graph con el query hacia Graph, y me debe crear un archivo que se llama result text CSV en este directorio. O sea, le digo que ejecute, y cuando veo, tengo aquí este archivo creado, y como pueden ver, me dice qué personas han utilizado OneDrive, cuántos archivos han utilizado en la última semana, cuánto storage están utilizando en OneDrive, y quién es el email del usuario. Si miramos
en los archivos en los reportes que me proporciona la interfaz de usuarios de SharePoint en el centro de administración, vemos que aquí me está diciendo que Miriam G tiene 10 archivos que utilizan 18 MB de memoria. Si miramos lo que la respuesta de utilizando Graph, vemos que Miriam G tiene 10 archivos que utilizan 19 millones de bytes, que son aproximadamente 18 gigabytes. O sea, el sistema no me está diciendo mentiras. Teniendo este archivo de resultados en forma CSV, lo puedo utilizar para generar informes de Power BI, por ejemplo, pero también puedo hacer que este programa ejecute cada día, por ejemplo, y me genere estadísticas por día, lo que no puedo hacer para ver aquí, porque aquí solamente le puedo decir que me dé reportes de una semana. Esto es importante porque, por ejemplo, en el cliente que les mostraba las estadísticas al principio, estábamos haciendo también una migración de Chairs hacia OneDrive y utilizábamos este sistema para generar estadísticas de cada día, estadísticas que se mostraban por medio de Power BI en una pantalla grande a la entrada de la empresa, indicando cuántas cuentas se habían migrado, qué cantidad de archivos, qué cantidad de datos en general. Tengan en cuenta que es una empresa de 25,000 empleados en donde había aproximadamente 60 terabytes de información que teníamos que migrar a OneDrive. Entonces, este sistema es para información de los usuarios y para información sobre cómo va un proyecto, es muy interesante de utilizar. Eso fue utilizando C# y una aplicación de consola. Ahora veamos cómo podemos utilizar PowerShell para generar, para extraer estos datos de estas estadísticas desde el sistema de reportes de Office. Aquí tengo una función de PowerShell que, por supuesto, me pide de entrada la identidad, el cliente, el nombre del tenant, o sea, el dominio, y un URL que es el query de Graph. Tenemos los mismos parámetros que necesitábamos al otro lado para el login y para el Graph. Y para la llamada de REST construimos el body de forma muy similar a como lo habíamos construido también con C#, en donde le damos el nombre del recurso para el client, le damos el identificador del cliente, que es la identidad, y le damos el secreto. Y PowerShell tiene un COMLET que es invoke REST method, en donde en una línea de código le puedo decir que voy a utilizar un método POST, que quiero utilizar este URL con estos parámetros en el body. Y me devuelve inmediatamente el objeto JSON como objeto. No necesito deserializarlo como habíamos hecho anteriormente. Esta es la primera llamada que va a hacer la autorización a AD, dándole los datos del cliente y la identidad, y AD me devuelve el token. La segunda llamada es hacia Graph directamente, en donde en el encabezado tengo que poner una autorización
mandándole el tipo de token que voy a utilizar y el valor del token. Exactamente de la misma forma que hicimos con C#. En este caso vamos a usar un info web request Comlet, en donde mandamos el header, el encabezado con la autorización y le damos el URL con la consulta de graph. En este caso no vamos a guardar la respuesta en un archivo, sino que lo vamos a mostrar de inmediato por pantalla. O sea, aquí vamos a ver el archivo CSV y luego con este Comlet convertimos el CSV a líneas de pantallazos para ver qué sucede. Para llamar la función, asigno las variables que teníamos, que utilizamos, le doy la misma consulta para obtener los detalles por cuenta del uso de OneDrive en un periodo de 7 días y simplemente llamo mi función con esos parámetros. Veamos qué me proporciona este PowerShell, ¿cómo se llama? Script 1. Cuando ejecuto el código, PowerShell me indica al principio el CSV, tal como lo habíamos visto en Excel. En este caso lo vemos por pantalla. Y después vemos cada una de las líneas, cada una de las entradas, cada uno de los récords en el CSV lo vemos por separado. Y vemos que el resultado es exactamente que Miriam Graham tiene 10 archivos en OneDrive que utilizan aproximadamente 18 gigabytes de información. Y esta es la dirección de email del usuario y este es el periodo en el que se han obtenido los datos. Y esto para cada uno de los usuarios. Entonces, hemos visto cómo utilizar PowerShell. No son las únicas opciones que tenemos. Podemos verlo también por intermedio de Power Platform, por intermedio de flujos de trabajo de Power Apps. Veamos un poco. Aquí tengo Power Automate. Tengo un flujo de trabajo que me va a traer los Security Score que habíamos visto al principio. ¿Qué hace este flujo? Al principio le estoy diciendo que el trigger, que el disparador es simplemente un botón que lo voy a usar manualmente y tengo que iniciar una serie de variables en donde tenemos de nuevo el identificador de la aplicación, en donde tenemos, en este caso no vamos a utilizar el nombre del tenant, sino el identificador del tenant. Tenemos el valor del secreto como variable y tenemos el filtro para la consulta de REST. En este caso le vamos a decir que queremos ver los resultados en donde el impacto para el usuario es alto. Aquí tenemos una llamada HTTP por medio de una actividad HTTP a una llamada a REST, en donde estamos diciéndole el URL de la consulta con los parámetros que habíamos visto anteriormente. Y aquí tenemos la configuración de la llamada REST, en donde le estamos diciendo que vamos a usar una autorización de Active Directory, en donde tenemos que mandarla por intermedio de este URL, que es el URL de autorización de Microsoft,
le vamos a mandar el identificador del tenant, le estamos mandando el identificador del cliente y cuál es el secreto. Esto me devuelve, como ya habíamos visto, me devuelve un JSON que lo parseo, lo distribuyo en objetos por medio de esta actividad. Creo una tabla de HTML con un par de los valores que me está devolviendo, en este caso, el título y la remediation, la forma de solucionar ese problema. Y esa tabla se la mando al usuario por intermedio de un email. Cuando ejecuto este flujo manualmente, me dice que ya lo hizo, y aquí veo en el resumen del flujo que todas las actividades se han ejecutado correctamente, lo que significa que me acaba de llegar un email a mi cuenta diciéndome que tengo una cosa que tengo que resolver, que es asegurarme de que todos los usuarios tienen multifactor, autorización de multifactor y cómo lo puedo usar. Y esto es exactamente lo que veíamos en la parte de seguridad, en la parte de score, security score. Aquí vemos que uno de los elementos es que hay que se debe hacer una implementación estándar si se tiene que es exactamente lo mismo que estoy viendo, perdón, se me perdió. Ay, Dios. En donde tenía, aquí estoy viendo que me dice Standard Implementation is your organization doesn't have complete security. Estoy viendo que mi email me dice exactamente lo mismo. Y como lo había filtrado por el impacto de usuario, este es el resultado. Entonces, vemos que por intermedio de un flujo lo puedo hacer, pero también lo puedo hacer por intermedio de una aplicación de Power Up. Aquí tengo una aplicación muy sencilla, con un solo botón, en donde si aprieto el botón me da exactamente los mismos resultados. ¿Y cómo está hecha esta aplicación? La aplicación es también supremamente sencilla. En el código de la aplicación si la aplicación arranca en algún momento. Las aplicaciones de Power Apps son muy lentas para iniciar. La aplicación, les voy mostrando mientras tanto, la aplicación simplemente dispara un flujo de trabajo. Este flujo de trabajo es exactamente el flujo de trabajo que vimos al principio. Lo único es que en este caso el trigger es una aplicación de Power Up y el resultado no se manda por email, sino que se manda como un objeto de salida hacia la aplicación de Power Apps, que fue la que me hizo la llamada.
Este no quiere iniciar. Le doy una oportunidad más para que inicie. Y si no lo hace, continuamos. Bueno, no lo hizo. Y, ahí viene. Entonces, aquí como podemos ver, tiene un solo botón y en el evento del botón le estoy diciendo que tiene un flujo de trabajo en el que tiene que disparar el flujo. Y el resultado es lo que me viene del flujo, el texto a mostrar. O sea, es este texto, output, es el que estamos viendo acá. Entonces, hemos visto que, ya para redondear el asunto, hemos visto que se pueden utilizar por medio de C#, por una aplicación de consola o cualquier tipo de aplicación. Por PowerShell podemos colectar la información de los reportes y también podemos hacerlo de una forma muy sencilla por intermedio de la Power Platform, por intermedio de una aplicación o de un flujo de trabajo. ¿Qué viene nuevo? Microsoft está trabajando constantemente en la mejora de los reportes. ¿Qué viene nuevo? Como les dije al principio, la parte de Teams tiene su propio sistema de reportes, de mostrar reportes, pero no tiene un dashboard. El dashboard que ven aquí en la parte de abajo a la derecha es el dashboard que viene dentro de algún tiempo. Es una vista general de los reportes, de todos los reportes sobre Teams. Tiene algo que ya está en los tenants que están conectados a lo que está nuevo de Microsoft y no está en los tenants de producción. Es esta tarjeta que vemos aquí, que me produce una comparación entre los resultados actuales y los resultados del periodo anterior. Si se escogió aquí 7 días, es de la semana anterior comparada con la semana actual. Eso es nuevo. Viene el uso de aplicaciones de Microsoft 365, que ya está también visible en los reportes de Office 365 de este reporte. No está en producción todavía, pero ya lo podemos ver en los tenants que están acoplados a la sistema de previews. Viene el reporte nuevo de que son las meetings creadas por email, que es este reporte en Exchange, es qué tipo de aplicaciones se están usando en Exchange. Y viene un reporte nuevo que es la cantidad de usuarios activos por producto, que es este reporte general que vemos aquí en la parte inicial por producto, o sea, por OneDrive, SharePoint, Skype for Business. Esto es un reporte nuevo que todavía no, que está en servicio, está en creación en este momento para Microsoft. Estas son las cosas nuevas que en las que está trabajando Microsoft en el momento. Microsoft trabaja constantemente al respecto. En conclusión, los reportes son importantes no solamente para los administradores, sino también para los usuarios y para la gente que maneja los sistemas en las compañías. Office 365, Microsoft 365 tiene todo un sistema de reportes que es bastante completo. Se pueden ver por defecto en las pantallas de administración de SharePoint, de Office, pero también se pueden alcanzar programáticamente por intermedio de Microsoft Graph, lo que nos permite hacer muchas más cosas. Y Microsoft está extendiendo constantemente el sistema de reportes.
Si tienen alguna consulta, alguna inquietud, cualquier cosa y se quieren comunicar conmigo, por favor envíenme un email y iniciamos una discusión al respecto. Les garantizo que contesto todos mis emails. Hay veces que me puedo demorar 1 o 2 días, pero todos los emails los contesto. Muchas gracias por la atención y nos vemos la próxima vez.